Lazarillo en vivo. Nos conectamos ahora para hablar de la accesibilidad e inclusión, junto a las voces que se unen al trabajo de la comunidad Lazarillo en el mundo. Súmate a esta transmisión multiplataforma en nuestro Facebook, canal de YouTube y déjanos tus comentarios. Lazarillo en vivo. ¿Qué tal, comunidad Lazarillo? ¿Cómo están? Como todos los miércoles, otra vez nos juntamos en nuestro Lazarillo en vivo para conversar de temas de accesibilidad, por supuesto, de todo lo que estamos haciendo hoy día con el trabajo de Lazarillo y obviamente también para comunicarnos con nuestra gran comunidad de usuarias y usuarios en el mundo. Son miles los que están repartidos por diferentes países. Bueno, ustedes saben, ya estamos en 50 países, traducidos en muchos idiomas y bueno, cada vez ampliando todavía más este horizonte de personas que se unen al trabajo de Lazarillo. Súper contentos por eso, obviamente. Bueno, quiero decirles que nos pueden ver y escuchar a través del canal de YouTube Lazarillo APP. También nos pueden ir dejando comentarios en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales. Hay un Twitter, hay gente que ocupa Twitter, obvio. Y para esas personas, bueno, está el Twitter, que es @lazarilloapp, está nuestro Instagram, @lazarilloapp también, y por supuesto, la cuenta de TikTok, que esperamos ahí ir entrando con más contenidos, y por supuesto ustedes también nos pueden ir etiquetando a propósito del concurso que tenemos y que les vamos a ver más adelante, donde estamos recibiendo, digo, sus videos testimoniales de cómo es la accesibilidad, de cómo es su experiencia con Lazarillo, y cómo es la accesibilidad que han vivido con la. Bien, hoy día estamos súper bien acompañados con nuestra invitada. Ella es Alejandra Bonatti, es gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google Chile, bueno, está con nosotros para conversar de diferentes temas, obviamente, de accesibilidad y, bueno, Google sabemos que tiene mucha participación respecto de lo que es Internet y de cómo ha ido cambiando y por supuesto también evolucionando la forma en que navegamos y accedemos a los diferentes contenidos. Así que Alejandra, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar hoy día con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel, por la invitación y un saludo a toda la comunidad de Lazarillo, como los presentabas tú al inicio. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. Oye, bueno, yo le quiero contar una anécdota a la gente que nos escucha y nos ve seguramente en muchas partes, como ocurre todos los miércoles ahí en República Dominicana. Nos acordamos de Juan Pablo Fernández, en fin, gente en Argentina, en Perú. Y yo les quiero contar que con Alejandra nos encontramos la primera vez en un evento que se hace en Chile, que se llama Expo Inclusión, y en donde estuvimos en un panel conversando justamente de accesibilidad, de cómo ir implementando accesibilidad, qué sé yo, en empresas, en lugares de trabajo y también en servicios públicos, en comercios, en fin. Quiero justamente que partamos, Alejandra, hablando de eso. Eh, ¿Cómo es el trabajo de Google hoy día, no solamente en Chile, sino que en el mundo, respecto a la accesibilidad y cómo se van generando impactos positivos en ese ecosistema, ¿no?, que se está trabajando hoy día en pro de las personas con diferentes discapacidades? Claro, mira, básicamente nosotros concebimos de una forma como más amplia la accesibilidad, no solo desde el punto de vista del integrarla hacia adentro de la compañía como parte de, por ejemplo, de las facilidades o de todo lo que pueda ayudar a que los empleados y la gente que trabaja en Google esté segura, se sienta cómoda, etcétera, sino que también como parte de nuestra cultura. Siempre se ha concebido como parte de nuestra cultura en general la diversidad y la inclusión, entendiendo que mientras más diversos e inclusivos seamos como compañía, también vamos a ser capaces de entender un poco las necesidades de nuestros usuarios y poder llegar a ellos con soluciones y herramientas que obviamente puedan ser útiles, ¿verdad? Para nosotros la palabra utilidad dentro de nuestras herramientas y nuestras soluciones tiene un peso muy, muy grande desde el punto de vista de ser, digamos, lo más útiles posible para todas las audiencias desde ese punto de vista, para todos los usuarios. Entonces, desde ese foco se entiende, en el fondo, un poco el que nosotros intentemos ser cada vez más
accesibles y inclusivos dentro de quienes trabajan en la compañía, pero también impactando directamente desde la creación, la concepción y el diseño de nuestros productos y herramientas, visto desde el punto de vista, valga la redundancia, de crear productos que puedan ir siendo usados por todo por toda la gente en general, y facilitándole la usabilidad a todos, ¿verdad? Ya, hay un tema interesante, porque en el fondo es como partir por casa, ¿no? Exactamente. Siendo accesibles y siendo inclusivos. Alejandra, pero si nos vamos un poco más al fondo, ¿qué es la accesibilidad para Google y cómo la trabajan a través de sus diferentes productos y plataformas? Entendamos que dentro de Google hay plataformas, hay aplicaciones que nos pueden servir para una infinidad de posibilidades, ¿no? Exacto. Bueno, la accesibilidad desde ese punto de vista, como te decía, es uno de los pilares claves que hoy en día se conciben en el desarrollo y en el diseño de un producto. Y va tanto desde la creación de productos que estén dedicados específicamente a personas con algún tipo de discapacidad, que después podemos hablar de eso en particular, Sí. pero también el que los productos, en el fondo, como hablábamos hace unos minutos, sean usables, sean útiles. Desde esa concepción, entonces, lo que se busca es involucrar a todo tipo de gente desde el desarrollo de un producto, tanto en el minuto en que se creó, porque alguien internamente creó un producto y que siente que tiene que tener involucrado o visibiliza desde un principio que tiene que tener involucrado, por supuesto, la accesibilidad, hasta en el minuto en que se va concibiendo y se va trabajando, incorporando personas con discapacidad, tanto internamente, como te decía, en la parte de la ingeniería, como también ya en el minuto en que los productos empiezan a ser probados, invitando distintos tipos de organizaciones a que puedan, en el fondo, ir viendo si desde ese punto de vista los productos se están ajustando definitivamente a las necesidades, en el fondo, que puedan requerir ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista tiene también que ver con el abrirse, con el entender también las necesidades desde ese punto de vista. Oye, Alejandra, hablemos un poco de esos productos, ¿no? De lo que tú mencionas, como que claro, van adquiriendo cierto protagonismo en la vida de personas que tienen, por ejemplo, alguna discapacidad, ya sea física, visual, como es en el caso de los que usamos Lazarillo y de algunos que trabajamos también en el equipo de Lazarillo. Eh, ¿Cómo surgen esas ideas? Hay un equipo creativo, me imagino, están constantemente sondeando las necesidades de la población. Y entonces, ¿cómo surgen esos productos y cómo es el impacto positivo que llegan a generar en la población? Mira, la verdad es que desde ese punto de vista pasa de distintas formas. Google es una compañía donde ocurre mucho el que, por ejemplo, un empleado, un Googler, como nos llamamos nosotros, llegue con Mm, una idea, por ejemplo, porque, por ejemplo, tiene alguien cercano que tiene una discapacidad, un hijo, un hermano, o alguien de su comunidad, ya, desde lo y vivencial, ¿no? siente, exacto, y desde ese punto de vista propone una idea, y la idea se puede desarrollar dentro de ingeniería, o puede ser en particular porque haya algún tipo de discapacidad o algún tipo de condición que llame la atención porque se está haciendo más masiva, que se entienda más internamente en lo que está pasando en la comunidad, y desde ese punto de vista también le llama la atención a la gente de ingeniería, o no necesariamente trabajando dentro del grupo de accesibilidad, sino que dentro de otras áreas, y que pueda acercar desde ese punto de vista la idea. Pasa mucho, y nosotros hablamos de los productos, de los proyectos, perdón, 20%, donde un empleado dedica el 20% de su tiempo, o a veces más, en desarrollar una idea que se le ocurrió a él, o que la vio desarrollar, o que la vio por algo vivencial, como dices tú, y se acercó a un equipo de ingeniería. Por ejemplo, yo te podría decir, podría pasar que un día yo siento, como empleada de Google, y además siendo una persona que tiene una discapacidad, que hay alguna tecnología que tal vez podríamos desarrollar al interior de la compañía. Entonces,
me puedo comunicar, puedo escribir el proyecto, ver si tiene alguna factibilidad de desarrollo internamente, desde ese punto de vista, ¿te fijas? Entonces, muchas veces pasa eso con los productos y muchas veces pasa, como te decía, desde el punto de vista de entender que hay una necesidad, digamos, en la población y en la comunidad en general que rodea a la compañía. Es así como vemos distintos productos y distintos proyectos súper interesantes, por ejemplo, la aplicación Lookout, que sirve para personas que tienen discapacidades de ceguera parcial o ceguera total, y que te ayudan a entender, por ejemplo, y a poder tener información sobre los productos que uno ve, que uno encuentra, por ejemplo, en un supermercado, donde tú tomas Ya, una fotografía eso, hablemos de y eso. a través de la fotografía y a través de la inteligencia artificial lo que hace esta aplicación es leerte la información de esa etiqueta y acercártela. Entonces, por ejemplo, pasa mucho tal vez como hablábamos, para una persona que tiene una discapacidad visual parcial, o por ejemplo para una persona, un adulto mayor, por ejemplo, el poder entender qué es lo que dice una etiqueta y desde ese punto de vista el poder facilitar, por supuesto, el día a día. Son cosas que a veces son súper, ¿cómo se llama? Específicas, ¿no? Súper específicas y súper Sí, cotidianas, pero que sí. sin embargo para una persona con una discapacidad le significa dar un tremendo salto en algo que para ella era un gap, ¿verdad? Una tremenda separación del poder moverse con seguridad y con información en general en el día a día. Sí, por supuesto. Y Ahora, eso también genera autonomía en las personas, ¿no? absolutamente, Que contribuye, absolutamente. contribuye mucho en eso. Hoy estamos conversando con Alejandra Bonatti, ella es gerente de comunicaciones y asuntos públicos de Google Chile. Nos puede dejar ahí algún comentario en Facebook, en nuestro canal de YouTube también. Y nosotros, bueno, se lo hacemos saber a Alejandra en su minuto. Oye, Alejandra, yo creo que hablemos de la tecnología y puntualmente de los dispositivos móviles, los teléfonos. Em, el sistema operativo Android, que es de Google, ¿ya? Ajá. Que todos lo identificamos con Google y con la cantidad enorme de prestaciones. Por ejemplo, ¿cómo se está desarrollando este sistema o cómo evoluciona, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual, en donde nos encontramos con productos como la síntesis de voz, como Talkback, que viene previamente configurado? ¿Cómo ustedes están trabajando esa accesibilidad para que evolucione? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, nos encontramos en otras compañías como Apple, y perdona que te haga la referencia, pero en donde hay personas ciegas que están trabajando en ese equipo y que van proponiendo diferentes tipos de soluciones, de acuerdo también a las necesidades de la gente que es ciega. Te lo pregunto así, ¿cómo trabaja esa parte Google? Exactamente. Bueno, la verdad es que es una forma de trabajar bastante similar desde ese punto de vista. Existen en los equipos, como te decía, gente con la inquietud de poder crear o de poder colaborar en la creación o desarrollo de una solución, tanto porque tienen una discapacidad en sí mismo o porque tienen a alguien cerca, digamos, que les hace vivenciar, digamos, esta discapacidad. Desde ese punto de vista, entonces, pasa mucho que dentro de los equipos hay gente que también tiene discapacidades. Y como te decía, además validado por hacer las pruebas de los productos, lo que nosotros llamamos en el fondo como dog fooding, que es como los productos, cómo se prueban antes de salir a trabajar y a producción en el fondo. También trabajando mucho y probándolo mucho internamente en la compañía, desde ese lado. Tal como lo mencionas tú, como puede pasar en Apple o en distintas compañías, que hoy en día la Así mayoría de es. las compañías, exacto, tú sabes que hoy día la mayoría de las compañías ya tienen involucrado, o por lo menos van en camino muy seguro a involucrar la accesibilidad dentro de sus productos. Por supuesto, pensando en lo útil que es hoy día un dispositivo móvil, ¿verdad? O sea, tanto como dices tú, en el caso de una persona que tiene una discapacidad visual. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una parálisis en mi brazo izquierdo, que la verdad es que es bastante, no sé si se puede decir pequeña, pero es una limitación que para mí, la verdad, no es tan grande. Sin embargo, el hecho de poder utilizar un teclado swipe dentro de mi celular para poder escribir es una facilidad increíble
que nadie se Sí, puede imaginar en realidad cómo te sirve para en el fondo salvar esta diferencia que tienes del poder escribir, el que se te vaya a caer un dispositivo porque no lo puedes tomar con las dos manos, y hacer este tecleo que puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Entonces, para mí, el mantener mi celular en la mano y poder deslizar mis dedos sobre el teclado, y que el teclado a través de la inteligencia artificial vaya, en el fondo, tomando en cuenta las palabras que yo utilizo y haciendo más rápida la escritura, es fantástico. Entonces también es un poco lo que hablábamos la otra vez en Expo Inclusión, cuando tú comentabas. Por un lado es la tecnología que facilita y que acerca y que rompe, digamos, estas barreras de tecnologías que ya existen para las personas con discapacidad y, bueno, las tecnologías creadas directamente. Yo creo que también cuando uno crece, y ya desde ese punto de vista tiene que ver también con mi experiencia personal, cuando tú creces con una discapacidad, qué sé yo, y vas desarrollando distintas destrezas, ¿verdad? Y que todo el mundo las va desarrollando y las vas mostrando, uno también aprende a darle una vuelta como favorable para sí mismo a las tecnologías, ¿verdad? así es. Eh, Las entonces, desde ese adecuas a punto de tus vista, necesidades. exacto. Entonces, por ejemplo, yo tengo una muy cercana amiga mía que es la Caro Pérez. Ella tiene tiene una, me parece que es cuadraplegia, siempre me confundo en los niveles de la paraplegia en ese sentido, y la Caro, por ejemplo, utiliza mucho la mensajería por voz, por supuesto, porque cuando tú tienes menos movilidad de tus extremidades superiores, por supuesto que es fantástico el poder utilizar todas las tecnologías que hoy tiene, pero además de todo, si tú le sumas esta capa un poco de darle la vuelta, de perseverancia, de persistencia, que desarrollamos las personas que crecemos o que nos encontramos en algún momento de nuestra vida con una discapacidad, ¿verdad? Sí. Oye, Alejandra, vámonos a otro tema. A lo mejor tratando de simplificarlo lo más posible, pero un poco al modelo de negocios tal vez. Yo soy parte del equipo de Lazarillo, del área de marketing y comunicaciones, y Lazarillo es una startup que nace a partir de una idea, que se consolida, bueno, como ya saben las personas que nos escuchan y nos ven hace 5 años, y ese modelo de negocio permite varias cosas, ¿no?, que son más flexibles. ¿A ustedes como Google les ha tocado, por ejemplo, trabajar con startups de apoyo a personas con discapacidad, con startups de apoyo que generen ese tipo de impactos? Y si les ha tocado, ¿cómo lo han hecho, por ejemplo? Mira, la verdad es que yo no te sabría citar casos en particular, pero en general la compañía tiene un área de desarrolladores y de desarrollo, y que trabaja con startups muy amplia, donde desde ese punto de vista se busca apoyar tanto desde el lado de la tecnología y de la ingeniería en sí mismo, como también a través de plataformas nuestras que sirvan, por ejemplo, para potenciar una aplicación, para aplicar, por ejemplo, inteligencia artificial a una aplicación o a un servicio o una plataforma. Siempre abiertos desde ese punto de vista a poder ayudar. Y definitivamente, si pensamos en el apoyo que significa a las personas con discapacidad, pensando en el gran porcentaje de personas con discapacidad que existen en el mundo, Sí. por supuesto que deben existir ejemplos. Como te digo, yo los desconozco en 100%. Me voy a quedar con la tarea de revisarlos y mandártelos para que los comentes. Me voy a quedar con Sí, esa sí. tarea. Sí, porque me parece Oye, que es un punto muy interesante. sí, y es interesante, no solo porque de alguna manera las startups llegan a cubrir tal vez espacios, a llenar espacios o necesidades que a lo mejor empresas que son más grandes no tienen tiempo o no los identifican, ¿ya? Y por eso te lo preguntaba, y en este caso también relacionando todo con las tecnologías que hoy día debieran, o al menos yo me imagino eso, que las tecnologías y todas las plataformas debieran partir sobre la base de que tienen que ser útiles, usables, como tú decías al principio, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y desde ese punto de vista, sí, por ejemplo, te puedo comentar otro tipo de iniciativas. Google tiene un área que es como el brazo filantrópico de la compañía, que es google.org, google.org, y que lo que hace en general es apoyar a través de distintas iniciativas y de distintos tipos de fondos
la creación de proyectos que a través de la tecnología impacten la calidad de vida de las personas. Hace un par de años atrás, y se va haciendo, en el fondo, todos los años se va corriendo con distintos sabores, si queremos llamarle desde ese punto de vista, dependiendo un poco la contingencia, ¿verdad? El año pasado tuvimos muchos fondos relacionados a, por ejemplo, la creación de iniciativas o tecnologías que estuvieran en el fondo apuntando a objetivos y a problemas que se hayan provocado por la situación sanitaria que estábamos viviendo. Y hace unos años atrás también se hizo se llaman por lo general Google Impact Challenge, el desafío Sí. de impacto de Google. Ajá, y también se han hecho en relación, por ejemplo, al medio ambiente. Y hace un par de años atrás se hizo uno y me parece que, mientras vamos conversando, yo lo voy a ir buscando, Está bien, está bien. que hubo uno de Brasil que tenía que ver con solucionar alguna discapacidad. Pero en el fondo lo que se busca entonces es también desde ese punto de vista impulsar distintas tecnologías Herramientas, entonces ¿no? y herramientas que sirvan para salvar algún, eh, algún problema, algún desafío y alguna, algún problema grave que tenga la humanidad en general, ¿verdad? O sea, suena como un poco gigante hablar de los problemas de la humanidad, pero lo que Es que busca estamos entonces hablando, es, sí, te quería interrumpir ahí, Alejandro, porque claro, parece como algo súper magnificado, como tú dices, algo enorme, pero también se claro, entiende que una visión de esas características puede venir de un gigante como es Google. Puede que venga a lo mejor muy de cerca la recomendación, pero claramente hoy día la penetración y el impacto de Google a nivel mundial, si lo vemos desde diferentes perspectivas, la verdad es que es innegable, y de hecho, entre otras cosas, por eso también quisimos conversar contigo, ¿no? no, claro, y desde ese punto de vista, tal como dices tú, o sea, yo creo que es el entender que hay problemas que son transversales para toda la humanidad y que pasa, en el fondo, que pueden existir. Bueno, que más claro que todo lo que nos golpeó y nos sigue golpeando hasta el día de hoy con esta pandemia, ¿verdad? Donde además de todo nos ha servido para ir enfrentando distintos problemas que en el fondo a lo mejor eran invisibles para el resto por el día a día en el que estamos Sí. sumidos, ¿verdad? Y en el fondo donde no tenemos visibilidad o no miramos o no entendemos No realidades. queremos visualizar otra realidad. Exacto, Sí, exacto. Y sí. desde ese punto de vista es, por ejemplo, yo el otro día tenía la conversación con un periodista, mi trabajo tiene que ver directamente con la prensa y hablaba y le comentaba en el fondo, le decía que sería interesante, por ejemplo, el poder contar, tal vez a fin de año o pronto, el poder contar en una historia cómo la tecnología, por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos usando una videoconferencia, significa dar acceso al trabajo a muchas personas a las cuales en el fondo les es muy difícil movilizarse de sus casas. Desde ese punto de vista, cómo es una herencia positiva, un legado positivo de la pandemia, el que podamos, por ejemplo, pensar, porque hoy en día hay mucha gente que entendió que no tienes que estar en una oficina física para ser más o menos productivo, ¿verdad? Entonces, definitivamente el pensar en el poder sumar toda la fuerza productiva que tiene la gente que de alguna forma tiene una discapacidad o tiene algún problema de movilidad reducida, y que este tipo de herramientas sí le ayuda a estar presente y sí le ayuda a poder estar trabajando, el entender que podemos colaborar a través de la tecnología con una persona que está en otro país, que está en otra ciudad, que está en otro punto de la misma ciudad, y que en el fondo le da acceso a trabajar con el resto sin tener que moverse porque le dificulta mucho moverse. Yo encuentro que es un aprendizaje y es una herencia súper positiva de todo lo que estamos viviendo. Y Así creo que es algo es. que debería recogerse. Oye, Alejandra, eso es súper importante y te lo quiero preguntar ya como para ir cerrando la conversación, se nos pasa bien, bien rapidito el tiempo, Volando. pero, Sí, me imagino que hay desafíos a partir de todo este contexto que hemos vivido y de los cambios que se han ido generando y que no nos podemos restar de eso, ¿no? Ha cambiado la forma de comunicarse, ha cambiado la forma de trabajar,
como decía una canción de un grupo que es R.E.M., que eh, eh, es como el fin del mundo tal como lo conocemos. O sea, que hay un Claro, cambio ahí, hay un exacto. cambio que es innegable. Mm. ¿Cuáles son los desafíos que, por ejemplo, tiene Google como una compañía a nivel mundial para mejorar, para potenciar la accesibilidad en espacios virtuales, en espacios web? Ejemplo, tenemos plataformas como Google Meet, que sirve para reunirnos y comunicarnos, digamos, a distancia, por reunirnos con otras personas. Pero hay más soluciones, más ideas en este tremendo desafío que ojalá sea pronto, ¿no? Ese post-pandemia. Claro, absolutamente. O sea, es en la misma plataforma que tú mencionas, que es Google Meet en particular, durante el año se fueron agregando funcionalidades que definitivamente ayudan a una mejor conexión de las personas que tienen discapacidad. Por ejemplo, la posibilidad de tener subtítulos en diferentes idiomas, el poder, en el fondo, mejorar también todo lo que tiene que ver con el sonido ambiente, donde por supuesto que sirve para las personas que puedan tener algún tipo de discapacidad auditiva. Y desde ese punto de vista también el seguir agregando otro tipo de aplicaciones y el seguir entendiendo, yo creo que es un desafío para cualquier compañía y por supuesto para nosotros es el estar atentos, el entender cómo podemos ir mejorando día a día nuestras tecnologías. Nosotros somos una compañía donde se itera mucho, donde se va mucho del error al intentarlo y al intentarlo hasta que se logra. Y desde ese punto de vista creo que el intentarlo y en ese entendimiento, el poder integrar distintos tipos de grupos, de personas, desde todo punto de vista, por supuesto que hace que los productos sean más accesibles, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista está el poder ir cada vez más entendiendo las necesidades de las personas con alguna discapacidad, el hacer cada vez más accesibles los productos y más usables los productos y las soluciones desde ese punto de vista. Alejandra, para terminar, si hay una organización de personas, un grupo, o yo como persona natural, quiero comunicarme con Google, quiero sugerir cosas, quiero tal vez aportar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a esta compañía tan gigante, ¿no? Para que me escuchen, para que me lean, ¿no? Mira, esa es una excelente pregunta. Yo recuerdo el año pasado haber tenido una entrevista con una persona específicamente de accesibilidad de Android y un medio de comunicación local, eh, donde por supuesto nos hablaban de la posibilidad de acercarse y de escuchar desde ese punto de vista las necesidades y lo que se puede aportar desde distintos grupos. Me comprometo también, como segunda tarea, Van a, dos, te la ya voy a van dos demorar. tareas, las tengo anotadas, a poder ver cuál podría ser, fíjate, un foro desde ese punto de vista. Creo que sería interesante el poder crear un foro donde se pudieran compartir ideas, ¿verdad? Si es que ya no existe y a lo mejor yo no tengo la información tan exacta así, pero vamos a hacer la averiguación interna, vamos a buscarlo. Yo creo que va a quedar tarea para los dos, Alejandro. Alejandra, digo, porque parece que tenemos hartas cosas que por ahí pueden surgir. Y bueno, qué bueno trabajar también con más personas, ¿no? Que estén en la misma línea de ser más accesibles, de ir creando instancias y productos, en este caso como lo que hace Google, de poder ir generando esos espacios de accesibilidad y creando también productos. Así que, Alejandra, de verdad que Absolutamente. no vamos a perder el contacto más allá de las tareas que me dé. No, en absoluto. Oye, En Alejandra, absoluto. Alejandra, te voy a liberar porque ya hemos abusado harto de tu tiempo, sabemos que tienes hartas cosas, pero muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, por compartir la información desde Google y bueno, que sigamos en contacto y sigamos también haciendo cosas por la accesibilidad y por la inclusión, ¿no? Así que gracias, Alejandra, Muchísimas te mando un abrazo. gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es una conversación súper entretenida e interesante y quedamos absolutamente en contacto. Sí, por supuesto. Que estés muy bien, Alejandra, gracias por estar hoy día. Igualmente. Un abrazo, cuídate. Bueno, y nosotros nos despedimos, pero antes quiero recordarte algo. Tenemos hasta el 3 de diciembre este concurso, podríamos decir, ¿no? En que queremos que nos envíes tu video,
que nos etiquetes tal vez en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿por qué no? Y nos envíes tu video contándonos tu experiencia de accesibilidad con Lazarillo. Cuéntanos cómo te ha ido, por ejemplo, con la aplicación en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Y bueno, tenemos algunos premios por ahí que vamos a sortear justamente el día 3 de diciembre, que además coincide con, podríamos decir, la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad. Algunos dicen celebración, no sé si hay mucho que celebrar ahí, pero bueno, en fin. Así es que, por favor, participa, sube tu video, etiquétanos, y bueno, vas a estar dentro de este sorteo. Y ojo, si hay alguna empresa, algún comercio, servicio que está en diferentes lugares y países y si quieren vincular a Lazarillo, escríbanos, entren a www.lazarillo.app, cuéntenos su experiencia y bueno, se pueden vincular por supuesto a este gran trabajo y desafío de accesibilidad. Así es que ahí los y las esperamos. Abrazos gigantes, que estén muy bien y nos encontramos, por supuesto, en la próxima con el Lazarillo en vivo. Chao. Esto fue Lazarillo en vivo, el live donde nos juntamos a conversar sobre accesibilidad, avances y tendencias, junto a las voces que se la juegan por la inclusión en todo el mundo. Recuerda dejarnos tus saludos y comentarios en redes sociales y visita www.lazarillo.app para estar en contacto. Lazarillo, rompiendo barreras de inclusión.